En el día de ayer, el día lunes, murió el expresidente constitucional de Guatemala, Álvaro Colón. Por eso tengo en comunicación al doctor Rafael Espada, ex vicepresidente de la República, que acompañó a Álvaro Colón en la gestión. Doctor, muchas gracias por aceptar esta entrevista, muy amable como siempre. Muy buenas noches, Juan. Te agradezco mucho. Sí, estamos tristes, consternados con la partida prematura, porque es un hombre joven, 71 años, que pues nos dejó, desafortunadamente, debido a una enfermedad terrible que lo tuvo mal en el último año, en las últimas semanas, mucho más. Así es que sí sufrió mucho, padeció mucho, ahora está descansando y ahí estamos recuperándonos y pensando en lo que nos dejó y lo que nos dejó hacer, porque hay mucho por hacer. Yo me acuerdo que lo entrevisté dos veces, después lo llamé en otras oportunidades y él me decía que estaba mal de salud, pero era un hombre, por lo menos conmigo, siempre fue muy amable. Sé que estuvo detenido, hubo una persecución política y judicial, o sea, es importante poder recordar a este hombre que pudo tener sus errores como cualquier gobernante, pero sin lugar a dudas quería Guatemala. En este caso, ¿qué nos puede Exacto. decir de la gestión del gobierno que usted lo acompañó? Pues mi experiencia con él fue muy constructiva. Primero, yo, pues, como tú recuerdas, no era de carrera política. Yo era un académico cirujano cardiovascular, viví en Estados Unidos 38 años, luego vine a Guatemala terminando mis actividades quirúrgicas en Houston. Venía a Guatemala a continuar, ya que estábamos haciendo un instituto de cirugía cardiovascular aquí en Guatemala. Y aprovechando esto, pues teníamos un amigo en común, que fue vicepresidente de Guatemala también, el señor Espina. Él fue vicepresidente cuando fue el autogolpe de Serrano. Eh, eh, ya está en Guatemala, pero platicando con él, pues él fue mi paciente y era muy amigo del presidente Colón. El presidente Colón, pues no lo conocía anteriormente, sí lo conocí a principios del siglo, en el año 2000, cerca del 2001, 2002, cuando él corría por segunda vez para la presidencia de la República. Eh, y él, eh, eh, yo vine a, a visitar Guatemala, yo estaba trabajando con las por tío del presidente y pues venimos con la Fundación Kennedy a hablar con los candidatos. Y ahí tuve la oportunidad de conocer por primera vez al presidente Colón. Eh, eh, Establecimos una plática, pero luego con el tiempo, en el año 2005, me hablaron por teléfono. Yo ya decía que iba a venir a Guatemala, me retiraba de Estados Unidos, venía a trabajar aquí, y me habló el vicepresidente Espina, que el presidente Colón estaba interesado en platicar conmigo. Me platicó y me dijo, mira, ahora que regresas a Guatemala, deberías de entrar a trabajar conmigo en la construcción de mi tercera eh, eh, aventura tratando de ser presidente. Y era la tercera oportunidad que él participaba. Y en ese momento le dije, no, no estoy, en mi plan no está ser político, no había hecho política partidista, pues siempre mantenía nexos con muchos políticos, como médico operaba muchos políticos de la región, y pues sí me interesaba mucho, ya que en la universidad tuve mucho activismo universitario. Pero diciendo esto, pues comenzamos a platicar, me vine a Guatemala y me comenzaron a platicar la gente del partido, varios partidos me hablaban que participara con ellos. Y para hacer la historia corta, pues del 2005 al 2006 comenzamos a platicar, incluso yo le decía, mira, ganar las elecciones, te hacemos presidente, luego puedes llamar, puedo ser ministro de salud, puedo estar en un puesto del Ejecutivo. Sin embargo, él insistía que él me quería más cerca y me ofreció ser vicepresidente.
pues comenzamos a trabajar, me comenzó a interesar el proyecto y lo que me convenció fue su programa de gobierno. Tenía un programa de gobierno muy bueno, muy completo. Siento yo que aún ese programa de gobierno puede repetirse, lo estoy utilizando como parte del modelo de mi programa de gobierno ahora y muy completo, muy bueno, hecho por no solo por el presidente Colón, sino por un grupo de académicos que trabajaban con él, muy completo, muy realista, y como te digo, hasta podría aplicarse ahora con los cambios que han habido. Así es que eh, me convenció, pues acepté entrar y en el año 2007 entramos a la contienda. Era la primera vez que yo participaba en activismo político directo y afortunadamente pues ganamos y pues pude entrar a la vicepresidencia con el presidente Colón. Durante la campaña pues hicimos mucha amistad, trabajamos juntos, aprendí a escucharlo, a quererlo, a valorar lo que él era, un hombre eh, muy preocupado por la pobreza en nuestros países, con muchas ideas que había visto en Colombia, que había visto en Paraguay, que había visto en Brasil, eh, proyectos para rescatar y ayudar a la gran cantidad de gente muy abandonada en los sistemas. Le Nuestros quiero países son muy comentar una ricos. anécdota, doctor. Sí, sí, Yo lo contacté a usted porque le pedí al presidente Colón el teléfono de su vicepresidente. Esto es algo que genera una sana envidia en América Latina, porque los presidentes terminan peleados con sus vicepresidentes, pero ustedes eran un binomio. Y ambos se exacto. tenían respeto y consideración luego de dejar el gobierno. Esto Sí, demuestra la solidez, que fue un eh, equipo. exacto. Y que tanto que en muchos países no hay vicepresidentes, realmente Es por decir, eso. México lo tiene así. eh, Perú eh, actualmente. Chile lo tenía así también. Entonces, no hay vicepresidente porque siempre decías, es que ser vicepresidente, no hablar de la vicepresidencia, pero ser vicepresidente necesita mucha madurez y mucha estabilidad, porque ser número dos a veces es incómodo porque puede uno no estar de acuerdo con lo que el presidente hace, pero si uno realiza, platica, y yo desde el principio tuvimos muy buen entendimiento con el presidente, yo le dije, usted ser, no estaba en política, pero sí puedo adaptarme a ser número dos. Eh, Te voy a dar mi opinión. Cuando no estamos de acuerdo, pues tú eres el presidente y vamos a hacer lo que tú digas, aunque yo te voy a decir que no estoy de acuerdo. Y nos sucedió muchas veces. Y la prensa a veces me preguntaba, ¿usted está de acuerdo con el presidente? Decía, no, pero vamos a hacer lo que él dice porque él es el presidente y vamos a hacerlo. Lo voy a apoyar, aunque no estoy de acuerdo con él. Al menos fue una cosa muy grande o garrafal. Eran opiniones y puntos en la que yo sí manifestaba no estar de acuerdo, pero respetaba su opinión y al fin y al cabo él tomaba su decisión como presidente. Y mi trabajo como vicepresidente era apoyarlo, protegerlo y ver que el proyecto no tuviera lo que yo podía pensar que estaba en desacuerdo. Entonces, trabajamos muy bien, sí teníamos diferentes opiniones, pero siempre lo platicábamos, llegábamos a una conclusión y al final pues hacíamos lo que creíamos que era más correcto, siempre con discusión. Nunca tuvimos un altercado serio o una reacción seria. Eh, Hubo situaciones en las que yo sí no firmé o le dije que no firmaba y también con la prensa éramos muy abiertos y sencillamente expresábamos lo que te dije anteriormente. Así que sí hubo un trabajo puramente de binomio de personas respetables y respetuosas, quisiera decir, respetuosas de la ley. Y así pues pasamos 4 años. En Guatemala son 4 años de periodo presidencial. No hay reelección para el presidente. El vicepresidente sí puede reelegirse, como es mi caso ahora, pero tiene que esperar un periodo para la siguiente reelección. Yo esperé 3 periodos ahora. Así es que aquí estamos y creo que con el presidente Colón pues tuvimos muchas pláticas profundas. Hubo movimientos, procesos serios. Sin embargo, yo puedo muy satisfactoriamente decir que nuestro periodo presidencial fue cuando mejor ha estado Guatemala en educación, en salud, en desarrollo, en la formación de programas de protección social, no de mantenimiento social.
siempre estimulábamos el poder ayudar al desposeído, pero no solo darle regalos, sino también darle entrenamiento para su propia formación. Pues al que está desposeído y abandonado se le ayuda, pero también se le ayuda a tener su dignidad y crear su formación, darle trabajo y promover como ser humano, no solo con presentes, dádivas o regalos, sino también con valores que esa persona podía obtener. Entonces nuestra misión era preparar, estudiar. Fue cuando la educación ha estado mejor en Guatemala. Alcanzamos números muy fuertes. Tuvimos una crisis económica, la crisis económica del 8-9 a nivel mundial. La pudimos pasar bastante bien. Tuvimos que retraernos un poco de los gastos de gobierno. Se trabajó en muchos programas de transparencia, muchos programas de control, muchos programas de desarrollo en procesos de lavado de dinero, eh, pusimos la ley de dominio, en nuestros países, como tú sabes y conoces, todavía somos parte del sistema del crimen organizado y el narcotráfico, ya que somos los que producimos las drogas, la pasamos y la compran en el norte. Entonces, en ese paso, pues desafortunadamente hay mucha actividad ilícita, ilegal, que contamina a los gobiernos. Desafortunadamente, el narcotráfico, que es una situación desorganizada y crítica, pues contamina a los integrantes de un gobierno. Entonces es un balance entre el desarrollo, educación, salud, productividad y otra cosa que tuvimos magníficas relaciones internacionales. Nosotros en ese momento no éramos enemigos de nadie en el planeta, éramos amigos de todos y el presidente Colón tenía esa característica de que tenía esa habilidad de llevarse muy bien con todos los presidentes del continente americano y del mundo. Hizo varias visitas a Rusia, con Europa se llevó muy bien y entonces tuvimos bastante desarrollo y logramos, pero desafortunadamente 4 años, luego ya vino otro gobierno que desarmó muchas de las cosas que se habían logrado, pero todavía está la huella de la educación, del entrenamiento de la gente, que no es la ideal, pero hay que seguir luchando y ese ejemplo vamos a seguir. Y es lo que nos deja el presidente Colón, ese ejemplo de ayudar al desposeído, ayudar al abandonado, pero no solo con regalos, sino también con preparación, para que regrese su dignidad, que se le aprecie su trabajo, se le pague bien, se le nutra bien, se le proteja bien, se le entrene bien y formemos comunidades de, de crecimiento para nuestros países. Centroamérica es muy rico, Centroamérica es una posición geopolítica increíblemente productiva si la sabemos utilizar. Y también luchamos mucho por la integración centroamericana, porque son 5 o 6 países pequeños que juntos podríamos hacer una cosa increíble y no tenemos que perder nuestra soberanía, sino que podemos trabajar conjuntamente. Hablamos el mismo idioma, con excepción de Belice que hablan inglés, pero ellos hablan español, nosotros hablamos inglés, así es que en toda esta área centroamericana tenemos un potencial enorme, ya que es una franja angosta que une dos océanos tremendamente y eso puede interactuar, mejorar y promover el movimiento comercial de los continentes. Y yo creo que Centroamérica ha desperdiciado su posición geopolítica. Así es que, como te digo, hay muchas ideas que platicamos con el presidente Colón, trabajamos mucho en eso. No pudimos lograr todo lo que queríamos, pero sí sentamos, creo, la huella de él quedó y queda como una huella indeleble de un progreso sano, de un progreso constructivo, de una promoción a una economía mejor, a una productividad mejor, a una educación, a una nutrición. Desafortunadamente, Guatemala tiene indicadores muy bajos y es muy compleja. Nuestra gran grupo de indígenas es muy alto y eso nos ha puesto mucha desventaja por las razones que la América Latina siempre ha tratado al indígena con mucha discrepancia y con mucha distancia. Y el presidente Colón fue uno de los grandes
protectores del segmento indígena de Guatemala. Incluso él se decía que lo habían hecho sacerdote maya y a él siempre trabajó mucho y empujó mucho el complejo del indígena guatemalteco, que tiene primero la falta de comunicación. Tenemos 22 idiomas mayas dentro de un país muy pequeño y eso pues producía dificultades en comunicación. Pero digo todo esto porque creo que Guatemala sí es un salto grande en lo que se puede decir que sí se puede cambiar, sí se puede avanzar, sí podemos cambiar, sí podemos luchar por nuestra gente. Y no somos países tercermundistas, sino somos países pequeños, pero que podemos dar mucho si logramos el equipo, si logramos el trabajo. Y nosotros demostramos que el presidente y vicepresidente nos llevamos bien con las diferencias humanas que todos tenemos, pero sí logramos un binomio que no terminamos a tiempo sin problemas y quedamos como amigos también. Pues él tuvo sus dificultades al salir, pero, y desafortunadamente, pues vino esta enfermedad que sí lo bajó mucho y prácticamente el último año estuvo con intensos tratamientos y desafortunadamente perdió la batalla. Muchísimas gracias, doctor Espada, por este recuerdo Álvaro Colón, que vuelvo a reiterar, conmigo siempre fue muy correcto, muy educado, y en los últimos meses no me daba entrevista porque me decía que estaba muy mal de salud. Cuando le pedí que me dé su número de teléfono, él siempre bien predispuesto, así que conmigo una persona sumamente correcta y hay que recordarlo. Muchísimas gracias, doctor. Juan, gracias, te agradezco mucho y estamos en contacto y esperamos que vengas a Guatemala pronto. Muchas gracias.